Muy buenos días, hermanos. Les invito para que abran sus Biblias en el Salmo 119, versículo 117. Salmo 119, versículo 117. Hoy estamos terminando el tercer paso del método histórico redentivo aplicado a esta serie sobre cosmovisión, la fe que vence al mundo. Y terminamos con el quinto punto del calvinismo, que tiene que ver con la perseverancia o con la seguridad de la salvación. Hemos abordado temas bastante polémicos, bastante contradictorios, donde la gente reacciona con resistencia para entenderlos, y hoy el tema que nos corresponde no es menos polémico en diferentes sectores de la cristiandad: la perseverancia de los santos. Es decir, ¿podemos tener seguridad de salvación? ¿Es posible que usted y yo, mientras estamos acá en la tierra, habiendo recibido el don de la gracia y habiendo disfrutado de la fe salvadora, poder tener seguridad de salvación mientras estamos aquí? ¿La salvación se pierde? ¿Qué tenemos que hacer para cuidar o para preservar esa salvación tan grande que hemos recibido? Son preguntas que surgen de diferentes ángulos de la discusión y son preguntas difíciles de resolver en un sentido. La Iglesia Católica Romana dice que la salvación se pierde, que se pierde a través de un pecado mortal y que solo se recupera a través del sacramento de la penitencia. Es decir, si antes de morir usted hace la penitencia como sacramento, usted recupera esa salvación porque la perdió por un pecado muy grave. El luteranismo dice que la justificación y la regeneración se pueden volver a aplicar, es decir, que se pueden perder temporalmente, pero se puede regenerar de nuevo y se puede justificar de nuevo para asegurar ese regalo eterno de la salvación. El arminianismo generalmente dice que la salvación se pierde, que si usted no tiene la fe, que si usted no persevera, que si usted muere en un pecado, usted va a perder la salvación. La Iglesia Reformada afirma por su parte que la salvación es segura. Vamos a ver qué dice la Biblia. Son diferentes grupos denominacionales fuertes, diferentes posturas abordando esta temática, algunos diciendo si decimos que hay seguridad de salvación, eso es una licencia para pecar; si decimos que hay seguridad de salvación, eso es una negligencia que se genera en el evangelismo. Entonces, ¿cómo poder entender el tema de la salvación? Somos acusados como iglesias cristianas reformadas de usar un mito que es salvo siempre salvo. Se nos acusa de ese mito y que ese mito genera una licencia o una negligencia en la vida cristiana, en la vida moral. Entonces lo que tenemos que preguntarnos es ¿qué es la salvación y cuál es el carácter de la salvación? ¿Sí? ¿Puede ocurrir múltiples veces la regeneración o es un evento único? Una vez somos regenerados o somos adoptados, ¿eso se convierte en un estado, una condición permanente, o es simplemente una circunstancia pasajera que se pudiera perder? Esas son las preguntas que nosotros tenemos que evaluar para poder, antes de decir sí o no se pierde la salvación, entender el carácter de la salvación, el propósito de la salvación, el alcance, y si esa salvación que otorga Dios nos ubica en un estado o en una posición o una condición, o simplemente es una circunstancia o un hecho pasajero y cambiante. Salmo 119, 117 dice: sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Quienes componen este salmo llegan a esta exclamación, que es una exclamación supremamente interesante, es una exclamación de auxilio, de socorro, de suplicar a Dios que nos sostenga en medio de la circunstancia. Y ese es el tema que yo he puesto para la prédica de esta mañana, que tiene que ver con la perseverancia de los santos. Sosténme y seré salvo. Y probablemente me voy a volver reiterativo usando esa exclamación hoy, que es la exclamación del salmista, para que podamos entender frente a esa exclamación y a ese grito de auxilio que se hace ante Dios, para que entendamos que esa salvación depende de Dios y que de principio a fin la seguridad o la permanencia o la continuidad en el camino de la salvación y de la fe pertenece únicamente a Dios. Sosténme y seré salvo. Es el grito del salmista. Primera de Corintios 9:27 dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ese es un texto paulino supremamente interesante que sirve para aumentar el grado de discusión y de complejidad de aquellos que sostienen que la salvación se puede perder. No falta alguien que esté señalando ese texto diciendo: mire, el apóstol Pablo él mismo dice que yo siendo heraldo puedo llegar a ser eliminada, la salvación se pierde, no puede haber seguridad de salvación. No es cierto que la salvación es segura, no es cierto que una vez salvo
Dios es fiel en perseverar, en guardar y cuidar y preservar esa salvación, sino que la salvación en cualquier momento y por cualquier circunstancia se puede perder. No deja de haber otros que dicen, no, la salvación sí es segura en Dios. Pero como Dios es seguro salvando, pero otorga la salvación a sus hijos o a los creyentes, y ellos no son seguros para cuidarla, si no son diligentes, si no se portan bien, si no perseveran hasta el final, entonces ellos pueden echar a perder la salvación. Pero no porque no sea segura en Dios, sino porque quien la recibe no es fiel para cuidarla y para preservarla. En otros términos sería Dios no es fiel, Dios no es seguro, no es eficaz para preservar. Juan capítulo 5, 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese es uno de los textos en el Evangelio de San Juan que nos ayudan, como muchos otros, a entender que la salvación es segura. Dice, el que cree en Cristo tiene vida eterna, no dice tendrá vida eterna. En ese sentido, la aplicación eficaz y segura de la salvación es en el momento en que Dios nos da la fe salvadora. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado, tiempo pasado, ¿cierto? Es decir, es una realidad, es un estado, una condición ya aplicada en el creyente y que todos los creyentes pueden disfrutar por la gracia de Dios. No dice el que oye mi palabra y cree tendrá, ¿sí?, o pasará de muerte a vida, sino que nos habla en la misma estructura gramatical del texto de algo ya aplicado, ya realizado, ya eficazmente terminado y guardado, asegurado. Dice, tendrá vida eterna. Ahora, ese es uno de los temas de la discusión. Si la seguridad de la salvación no se puede tener en esta tierra, ¿cómo podemos hablar que el creyente tiene vida eterna? Porque la vida eterna es lo opuesto a lo temporal, o a lo pasajero, o a lo efímero. Si yo digo, tú por haber creído en Jesucristo y por haber sido regenerado tienes vida eterna, eso significa que no se pierde, porque es eterno. Es decir, es una garantía o un depósito eterno que no tiene nada que ver con la temporalidad en el sentido de que se pueda perder. Primera de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. No dice que tendréis vida eterna. Estoy jugando un poco con la gramática de los textos, con un poco de ironía para que podamos entender que definitivamente la seguridad de la salvación no depende en absoluto de un creyente, o no depende de la doctrina denominacional, o no depende de la comprensión o el sentido que nosotros podamos darle a los textos, sino que depende única y exclusivamente de Dios. Y eso lo hemos enfatizado una y otra vez en los diferentes sermones con relación al tema de los puntos del calvinismo. Sosténme y seré salvo. Es decir, si tú no cumples o tú no aplicas o tú no me guardas hasta el final, no podré ser salvo. En términos prácticos, eso es lo que está diciendo el salmista. Si tú no me sostienes, si tú no me aseguras, si tú no me guardas, yo no podré ser salvo. Y el tema de la seguridad de la salvación se contrapone a nuestra condición. Es decir, Dios es seguro, nosotros somos inseguros. Dios es fiel para guardar lo que Él ha prometido y nos ha otorgado por gracia, pero nosotros somos infieles para guardar o para perseverar o para mantener aquello que se nos ha dado bajo custodia. Sosténme y seré salvo. Voy a desarrollar este tema en 3 aspectos que probablemente nos ayuden a entender un poco más la dinámica de esta doctrina. ¿En qué sentido o bajo qué premisas o postulados o aspectos doctrinales seguros nosotros podemos decir que la salvación es segura porque viene de Dios? ¿Bajo qué premisas? ¿Cuáles son las razones estructurales que nos permiten a nosotros asegurar la salvación está segura en Dios porque viene de Dios? ¿Cuáles son esas razones? No es sentido común, no es simplemente un argumento para pretender asegurarnos con ilusiones falsas, no son simplemente emociones para decir, bueno, estoy seguro en Dios y tener un concepto equivocado, o simplemente como una licencia para pecar. Lo que queremos decir es que estas enseñanzas o estos principios bíblicos son supremamente sólidos en la Escritura. Y el primer aspecto de la forma como Dios asegura y mantiene y persevera en nosotros tiene que ver con el decreto de Dios. Entonces el primer aspecto que yo quiero desarrollar es preservado por decreto, es decir,
Dios ha prometido a aquellos que va a salvar desde antes de la fundación del mundo, darles el don de la fe, darles la gracia salvadora y sostenerlos eficaz y seguramente hasta el final, porque eso obedece al decreto eterno de la redención. Eso nos manda un poco al pasado, ¿cierto? A entender el plan y el propósito y el alcance de la salvación. Sosténme y seré salvo. ¿Cómo soy sostenido? ¿O cómo soy preservado hasta el final? Somos los creyentes sostenidos hasta el final por decreto. Es decir, por determinación unilateral, soberana, eterna e incondicional de Dios para cuidar y preservar a su pueblo. Y eso es un aspecto muy importante. Y en términos de cómo yo lo quiero desarrollar en esta mañana, tiene que ver con la elección o tiene que ver con el amor eterno del Padre. En el libro de Romanos dice: a los que antes conoció, a estos también los predestinó. Es decir, a los que antes amó o a los que antes eligió y escogió para salvación, a ellos eficazmente y efectivamente les aplica todo el proceso o todo el plan de la redención de manera segura y de manera fiel. Somos preservados por decreto. ¿Qué significa eso? Significa que la salvación no obedece a nuestras obras. Muchísimas personas dicen: nosotros somos totalmente pasivos en la redención, pero totalmente activos después de la redención o de la regeneración. 100% pasivos en la justificación, 100% activos en la santificación. Y eso nos gusta a nosotros, esos argumentos un poco matemáticos y porcentuales nos agradan, porque decimos: yo puedo hacer algo, si bien no hice para ser salvo, lo hago para mantener y preservar y cuidar la salvación que Dios nos ha otorgado. Pero eso realmente es humanismo. Eso realmente tiene que ver con: ayúdate que yo te ayudaré. ¿Sí? Dios hizo una parte, pero ahora que te regeneró, te delegó a ti el accionar o el obrar o el cuidar o preservar algo que está bajo tu responsabilidad directa. Si eso fuese así, queridos hermanos, si fuese que Dios nos regeneró y nos dio vida y delegó, depositó en nosotros la salvación y depende de nuestro cuidado o de nuestra fidelidad para preservarla, la pregunta es: ¿alguien sería salvo? Si Dios nos depositó ese don de la fe y de la gracia salvífica y puso su Espíritu Santo en nosotros y dice: bueno, ahora depende de ti, ¿alguno de ustedes pudiera asegurarse la salvación sin la operación perfecta y segura del Espíritu Santo? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque pese a ser regenerados o pese a ser llamados eficazmente, nosotros seguimos siendo pecadores, seguimos siendo débiles, inconstantes y no somos fieles. Y hemos dicho en enseñanzas anteriores que la obediencia perfecta que Dios demanda, pues es la obediencia perfecta de Cristo, que Cristo ya la cumplió y satisfizo las demandas de Dios, y también esa obediencia perfecta fue aplicada eficazmente a la cuenta de los salvos por gracia y por misericordia. La perseverancia no se basa en absoluto en la capacidad nuestra de obedecer. La perseverancia se basa en la promesa de Dios. Dios prometió desde la eternidad, Dios determinó por elección, por amor incondicional, llamar a su pueblo, redimirlo, establecerlo en su camino y sostenerlo fiel y soberanamente hasta el final. Eso es una promesa maravillosa. De hecho, esta doctrina es una de las doctrinas más hermosas del Evangelio, porque nos muestra la gracia aplicada hasta el final en medio de las diversas circunstancias. Somos preservados por decreto. Nosotros no creemos que el llamado eficaz no esté ligado también a la preservación y a la glorificación. Las doctrinas de la gracia están perfectamente unidas. Algunos teólogos las han llamado la cadena de oro o la cadena irrompible, mostrando que son eslabones que van uno a otro unidos, formando una cadena segura, perfecta, que no se puede desconcertar o separar e invalidar. Si tú crees que Dios te eligió desde antes de la fundación del mundo, necesariamente tienes que creer que Él te llamó eficazmente. Tú no puedes decir: yo creo en la elección, yo creo en el llamado eficaz, pero no creo en la preservación de los santos. Porque se cae de su peso el argumento. Porque todas estas doctrinas de la gracia están perfectamente entrelazadas, son interdependientes, y eso dan la seguridad y dan la ecuanimidad en el argumento y también en la aplicación de esa verdad. Preservados por decreto. La salvación involucra no solamente la fe salvadora.
La salvación bíblica involucra la regeneración, involucra la redención, involucra la justificación, la santificación y la glorificación. Siendo que todas esas verdades del Evangelio están juntas en la aplicación de la redención y en la vida del creyente, podemos asegurarnos que la salvación es segura porque no depende en absoluto de ninguna acción o de ninguna intervención nuestra. La salvación significa que hemos sido llamados eficazmente y que hemos sido regenerados poderosamente y que seremos guardados hasta el final, y en ese sentido el creyente no podrá caer de la gracia. ¿Por qué? Porque no depende de él, porque la salvación es de Dios, porque la salvación es segura y porque la preservación es inmutable, porque obedece al decreto, a la determinación, al plan eterno. Dios determinó salvar un pueblo y sostenerlo inmutablemente. Y en consecuencia el Señor Jesús aplicará todo el plan de redención a los elegidos y los preservará hasta el final porque Él es fiel. La seguridad de la salvación viene de Dios, no de nosotros. Porque si viniera de nosotros no podemos tener seguridad porque somos inconstantes, somos débiles, somos fluctuantes. Entramos en periodos de duda, en periodos de pecaminosidad grave, entramos en periodos serios de inconsistencias en nuestra fe y entonces nuestra salvación nunca tendría seguridad y estaríamos en una angustia existencial frente a nuestra fe. La cadena inquebrantable de la redención o del pacto de redención significa que una vez incluidos en el plan eterno, la salvación es segura porque viene de Dios y seremos glorificados. Leamos algunos textos de apoyo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice de la siguiente manera: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido, es decir, estando plenamente convencido, plenamente seguro, completamente firme en esa verdad que Dios que comenzó la obra la llevará a un feliz término porque Él es fiel. Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos y esto no de vosotros. Aunque esto suena un poco ofensivo a nuestro orgullo dominante, también es una verdad absoluta maravillosa de esperanza, porque no es de nosotros la fe, no es de nosotros el obrar, no es de nosotros la gracia, no es de nosotros el perseverar y por supuesto no es de nosotros la gloria. Todo absolutamente es para Dios. Preservados por decreto, por el amor eterno del Padre, guardados hasta el final. Romanos capítulo 5, versículos 9 y 10. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Estando ya justificados, estando ya reconciliados, estando ya apartados, seremos salvos de la ira eterna. Queridos hermanos, la palabra de Dios una y otra vez, no solo el apóstol Pablo, ni solo el apóstol Juan o el apóstol Pedro enseñaron sobre el tema de la perseverancia de Dios en el creyente, cómo Dios lo preserva, sino toda la Escritura está llena de alusiones muy seguras que nos dan confianza con relación a esta verdad. Segunda de Timoteo capítulo 2, 18 y 19. Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastorna la fe de algunos. Ese es un texto clásico que levantan los oponentes en las controversias sobre esta doctrina. Ahí dice, se desviaron de la verdad, es decir, estuvieron en la verdad y se desviaron, perdieron su salvación. Ese sería un argumento interesante para nosotros poder rebatir. Sin embargo, la misma Escritura, línea seguida, texto seguido, nos da la respuesta. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cómo nosotros podemos conciliar esos dos aspectos que están presentes en estos versículos? ¿Por qué algunos se desvían de la verdad? La pregunta es, ¿ellos estuvieron en la verdad?
fue que se desviaron y apostataron y se apartaron y perdieron algo que ellos abrazaron y disfrutaron temporalmente. Es lo que diera a entender el pasaje y es lo que visiblemente nosotros pudiéramos ver como congregación. Nosotros vemos personas y familias que por un tiempo abrazan las verdades, las profesan, vemos que se deleitan en ellas, vemos que caminan temporalmente con firmeza y con fidelidad en esas verdades, pero de un momento a otro se desviaron de la verdad. O alguien diría, perdieron la salvación, no obraron correctamente, se descuidaron en esa salvación tan grande y volvieron al mundo. ¿Cuál es la respuesta de la palabra? Que es la respuesta segura que viene del carácter y del decreto de Dios. ¿Cuál es la respuesta segura? Pero, sí, un momento, no vayan a pensar en ningún momento que se desviaron de la verdad porque estuvieron en la verdad, sino que aparentemente o visiblemente ellos caminaban en la verdad. Y aparentemente se desviaron de la verdad, profanando esa verdad, pisoteándola y despreciándola. Pero la verdad eterna es: Dios conoce los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Estos que aparentemente se desviaron nunca fueron. Y lo dice luego el apóstol Juan: se separaron de nosotros porque no fueron de nosotros, porque si hubieran sido de los nuestros, hubiesen permanecido. La palabra del Señor es fiel y segura y nos da respuestas. Cuando hay personas en las congregaciones o amigos o compañeros o colegas nuestros que temporalmente caminan en la fe del Evangelio y visiblemente se desvían, nosotros decimos, perdió la salvación. No, sencillamente no era, porque el fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios no sufre o no se estropea por aquellos que aparentemente o visiblemente se desvían, sencillamente no eran. Eran cabras camufladas entre las ovejas, o era cizaña creciendo en medio del trigo, pero no eran, porque un distintivo seguro, claro, perfecto, definido de aquellos que son salvos con seguridad es la perseverancia, pero no la perseverancia de ellos, sino cómo Dios persevera o los preserva guardándoles de todo mal. Jeremías capítulo 31, versículo 3 dice: Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Cómo podemos conciliar que el amor de Dios es eterno para sus hijos o para su pueblo, que Él lo aplica por gracia a sus elegidos, pero que se puede perder? ¿Sí me hago entender? Es decir, es un juego de palabras, porque si el amor es eterno, y si el amor eterno es aplicado en el corazón del salvo, pero se puede echar a perder esa salvación, yo les pregunto, ¿ese amor es eterno en el creyente? No sería eterno, sería temporal, sería efímero, que yo lo puedo despreciar o pisotear, igual como la vida eterna en el ejemplo anterior. Salmos 37, 23 al 24 y versículo 28 dice: Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Este texto del salmista, al igual que otros textos de la Escritura, nos ayudan con un tema de controversia. Y es bueno, y si el creyente verdadero cae en pecado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando un creyente genuino, aquel que ha recibido la manifestación del amor eterno y de la vida eterna, cae en pecado y se separa de la iglesia y se desordena viviendo perdidamente? ¿Qué pasa con él? Aquí está la respuesta, querida iglesia. La respuesta es: el Señor al que cae, que es de su pueblo, de los salvos o de sus amados, no lo dejará postrado, sino que lo levantará, le sostendrá por su mano, porque Dios ama la rectitud y no desampara a sus santos. Es probablemente ese uno de los momentos en los cuales el salmista en el Salmo 119 levanta este grito de agonía, pero es un grito también de auxilio, es un grito un poco lacónico: sosténme y seré salvo. Como el apóstol Pedro cuando está caminando sobre las aguas, con muchísima alegría y felicidad, pero de un momento a otro comienza a hundirse y le dice: sálvame, que perezco. Y el Señor Jesús inmediatamente dice, extendió su mano y asió de él
y le sostuvo. Jeremías capítulo 32, versículo 40, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Pondré mi temor en sus corazones para que nunca se aparten. Alguien puede decir, se dan cuenta, el propósito de Dios, el plan de Dios, el objetivo de Dios es que ninguno nos apartemos de Él. ¿Pero por qué ese es el objetivo de Dios? Porque Él hizo pacto eterno. Y sobre la base del pacto eterno, de la determinación incondicional, Dios guardará a su pueblo con seguridad. Y vamos a Romanos 8, 28 al 30, que es un texto que resume la doctrina de la gracia y nos da el fundamento seguro para la doctrina de la perseverancia. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es decir, no es para todos. No es para los que determinan o deciden por sí mismos amar a Dios, sino a los que conforme a su propósito son llamados. Aún allí hay distinción o selectividad, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos? Argumento paulino. ¿Qué pues diremos, queridos hermanos? Si esto es seguro, si esto es todo incluido en el propósito eterno de la redención, si esto obedece a la aplicación plena, absoluta, contundente del decreto eterno y del pacto eterno de redención, ¿qué pues diremos? ¿Qué queda bajo nuestro cuidado y bajo nuestra responsabilidad? Pudiésemos decir, es que yo hoy no hice mi devocional, perdí mi salvación. Es que hoy tuve un mal pensamiento, perdí mi salvación. No estoy diciendo que no hacer eso, o que alimentar o cuidar esto, es permitido para el creyente. Pero lo que estoy diciendo es, no hay una circunstancia, por grave que sea, que ponga en entredicho la determinación eterna de Dios de la salvación para su pueblo. A los que antes llamó, también lo justificó, pudiéramos, si quisiésemos, en términos de esta doctrina, decir, también los preservará, o los cuidará, o los llevará de su mano hasta la glorificación. Ahora ese texto, que es un texto muy contundente de la doctrina y de las doctrinas de la gracia, muestra las acciones de Dios, o los propósitos de Dios en acciones cumplidas, ejecutadas, perfectamente terminadas y acciones continuas. Justificó, glorificó, llamó, predestinó. No dice llamará, ¿sí? O predestinará, o glorificará. Si dijera así, a los que Él llamó, los glorificará, habría un espacio de duda para nosotros decir, es que ese verbo no está en una acción perfecta, porque sencillamente depende de. Y si yo no logro eso, nunca esa acción será perfecta. Pero el verbo es perfecto, es una acción perfecta, terminada. Y en ese sentido nosotros podemos tener seguridad. Queridos hermanos, somos salvos y preservados por decreto eterno de redención. La salvación es un decreto y la preservación de Dios para sus salvos es un decreto. Por eso nosotros, igual al salmista, podemos clamar, sosténme y seré salvo, porque en absoluto la perseverancia depende de nosotros. No depende de nuestras buenas obras, no depende de nuestras acciones, de nuestra diligencia, depende totalmente de nuestro Dios soberano. Sosténme, asegúrame para yo ser salvo, porque de otra manera no hay esperanza para mí. Segundo lugar, ¿cómo podemos nosotros decir que la seguridad de la salvación es fiel al plan de Dios? Y en ese segundo momento yo quiero pensar en la obra de regeneración del Espíritu Santo en nosotros. La profesión de fe que Dios permite que tengamos los elegidos o los creyentes, aquellos que son regenerados, es segura. En la enseñanza anterior yo hacía alusión a la profesión de fe y cómo se manipula desde los auditorios o desde los púlpitos para llamar la atención a las masas para que tomen una profesión de fe. Es decir, depende de ti. Depende de tu profesión de fe, depende de la constancia y la firmeza y la sinceridad con la cual tú profesaste públicamente tu fe. Y yo quiero hablar de la profesión de fe, porque si bien es cierto, la profesión de fe no es susceptible para manipularse o para generarse con condiciones, la profesión de fe que viene de Dios es segura.
Es decir, aquellos a quienes Dios les da fe y aquellos a quienes Dios les permite proclamar la fe y hacer pública su confesión o su conversión, esa conversión es segura. Es una profesión segura de fe que es garantía por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Es imposible nosotros decir que por nuestros propios medios vinimos a Dios. Si nosotros decimos eso, negamos la depravación total, negamos la inhabilidad total humana y estamos diciendo que tenemos condiciones de ir a Dios. Lo que podemos decir es lo siguiente: Dios a aquellos que determinó salvar por decreto, en el tiempo oportuno, envió su palabra a ellos y obró por su Espíritu Santo el convencimiento de sus pecados. Le mostró lo malos y lo viles que eran, les llamó al arrepentimiento y les dio como don la fe salvadora. Y el Espíritu Santo obró lo que se conoce en la Escritura, la regeneración o el nuevo nacimiento. El texto principal que tenemos para entender esta verdad en términos históricos es el encuentro de Jesús con Nicodemo, donde le dice, es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo puede ser esto? Si ya soy viejo, le dice, tú no entiendes porque no sabes las cosas del Espíritu, pero el Espíritu Santo obra de tal manera que llama eficazmente, regenera poderosamente, justifica plenamente y asegura un corazón nuevo al creyente. Es decir, cambia el corazón incrédulo, el corazón de piedra y nos da un nuevo nacimiento. La regeneración, queridos hermanos, está perfectamente o íntimamente ligada a la fe. No a la fe nuestra, porque no tenemos fe, somos incrédulos, sino ligada a la fe como don salvífico. La gracia y la fe van juntas. La gracia es el regalo inmerecido que nos viene de Dios y la fe es la provisión que Dios nos da para poder entender y disfrutar ese regalo y vivirlo a plenitud. La fe y la regeneración van juntas, porque en el momento en que Dios por su Espíritu Santo, aplicando su palabra en el corazón del elegido, lo regenera, en ese preciso momento Dios lo capacita o lo equipa con el don de la fe o con el regalo de la fe para que él pueda confesar que es hijo de Dios y hacer pública su profesión de fe. Hay otros sistemas que cuando trabajan el orden de la salvación dicen la fe es previa a la regeneración o la fe es previa al arrepentimiento. Es decir, la fe es una condición para el arrepentimiento y para la regeneración. Ese es el orden de salvación que presentan muchos movimientos humanistas, especialmente todos nuestros queridos hermanos arminianos. Ellos dicen, sin la fe, una persona, a pesar de ser elegida, no puede ser regenerada y no puede ir al arrepentimiento. Se requiere fe. Pero el orden correcto, bíblico y doctrinal es a la inversa. La regeneración llega primero. Es un acto soberano de cambio de corazón, de cambio de naturaleza, de cambio de estado y posición que obra el Espíritu Santo en los elegidos, trasladándolos de las tinieblas a la luz, de ser enemigos de Dios a ser amigos de Dios y de ser esclavos del pecado a ser libres por el poder del Evangelio. Y una vez somos regenerados, recibimos el don de la fe. La fe capacita al creyente para poder decir, yo soy hijo de Dios, yo creo en Dios. Y en ese sentido es que hay profesión de fe. No es malo hacer profesión de fe. Todo cristiano debe haber hecho una profesión de fe. Todo creyente verdadero debe llegar un momento en el cual él puede decir, yo soy hijo de Dios. Yo creí en Cristo, Dios me dio la fe para creer, abrazo el Evangelio, abrazo a Cristo y confieso que soy hijo de Dios y que disfruto de la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Todo eso que él puede hacer como profesión segura de su fe, no viene de él, es producto de la presencia del Espíritu Santo en su corazón y de la transformación de vida. Esa doctrina profunda, esa doctrina que no se puede negar, se llama la regeneración. Para ustedes y yo llamarnos hijos de Dios hoy en este auditorio, necesitamos obligatoriamente haber sido regenerados. Si tú no eres regenerado, pero a ti te parece que yo un día entendí el Evangelio, hay gente que dice es que un día me gustaron las alabanzas, me gustó el estudio, me encanta cómo explican ustedes, me gusta cómo ustedes se relacionan y yo decidí volver y seguir yendo. La pregunta es, ¿esa asistencia asidua a escuchar la palabra me constituye un hijo de Dios?
El entendimiento racional o conceptual de las verdades del Evangelio me constituye, me convierte automáticamente en un miembro del cuerpo de Cristo. Alguien puede ir más allá y decir, yo ya recibí el sacramento del bautismo y yo ya hice el curso de membresía y hago parte de la membresía oficial de la iglesia. La pregunta es, ¿el que usted sea miembro oficial de una iglesia lo constituye en un ser regenerado? El que usted ejercite algún cargo, algunos dones en la iglesia, lo convierte automáticamente por servicio en una persona regenerada. Y la respuesta es no. Tú puedes ser asistente asiduo de la congregación, puedes aún ser miembro oficial de la congregación, inclusive puedes ser líder, predicador o pastor o ministro, pero eso no hace que tú seas regenerado. Porque la regeneración no se obra por acciones nuestras o por fidelidad nuestra a deberes o a encargos evangélicos o cristianos. La regeneración es una acción sobrenatural, profunda e interna y soberana que produce el Espíritu Santo en los elegidos. En ese sentido, ¿quién puede regenerarse? Nadie. La regeneración viene de Dios. Lo que estamos diciendo es aquellos que han sido regenerados por el poder del Evangelio, aquellos que han sido transformados por el poder de la palabra, ellos serán sostenidos hasta el final, porque la profesión de ellos es segura, porque el Espíritu Santo obró internamente, cambiando su corazón y puso una marca indeleble, una marca innegable dentro de su ser, que es un depósito, es una garantía de que la transacción o el plan o el proyecto será terminado y consumado plenamente. La Biblia dice, el Espíritu Santo a aquellos que los regeneró les dio la garantía, les dio el sello de la promesa. Hemos sido sellados, marcados indeleblemente por su Espíritu Santo como garantía segura de que el plan de Dios es eficaz y aplicado con seguridad a la vida de los elegidos. En ese sentido, lo que podemos decir es, existe una gran diferencia entre la fe verdadera y la fe vana. Existe una gran diferencia entre la fe como don que viene de Dios para entender el Evangelio o para vivir el Evangelio y la fe que produce el ser humano. Porque el ser humano produce una fe aparente. Es una fe que básicamente es una caricatura. Es una fe ilusoria donde él dice, yo estoy haciendo esto, yo creo que tengo esto. Yo como comencé a ir a este lugar, yo creo que soy cristiano. Porque yo nací en un lugar cristiano, porque yo leo la Biblia, porque yo participo en la congregación. Pero eso posiblemente no es una buena noticia para ti, querido oyente, en esta mañana. Eso no te hace hijo de Dios. Puedes seguir yendo a la iglesia y no dejes de asistir, por favor, pero eso no te constituye hijo de Dios. Puedes orar, puedes participar, puedes liderar en la iglesia, pero eso no te constituye en absoluto hijo de Dios, porque eso no hace que tu profesión de fe sea segura. Quien hace que tu profesión de fe sea segura es el Espíritu Santo que obra profundamente. Sosténme y seré salvo. Sosténme para poder ver que la preservación viene a través de la acción de la salvación y de la fe verdadera que Dios pone en los creyentes. Pero lo que la Biblia dice es que una vez Dios da la fe verdadera al creyente, el creyente es movido a vivir en acuerdo o en consecuencia a esa provisión eterna. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 dice así, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Queridos hermanos, hay posibilidad segura de confiar que somos hijos de Dios. ¿De quién depende esa seguridad? Depende de Dios, depende del Espíritu Santo, depende de la palabra que fue aplicada en los creyentes. Y el texto que les estaba mencionando, Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria.
¿Cuáles son las arras del creyente? ¿Cuál es la garantía? ¿Cuál es el motivo de esperanza y de confianza de un creyente genuino con relación a su salvación? El Espíritu Santo. No confíes en ti, querido hermano. No confíes en lo que tú haces o en lo que puedas hacer o en tus convicciones. No juzgues tu vida cristiana a partir de lo que tú haces. No evalúes tu vida cristiana a partir de tus deberes o tus compromisos. Evalúa tu evangelio o tu cristianismo a la luz profunda de la palabra, a la luz del carácter de Dios. ¿Cómo y por qué me puedo llamar hijo de Dios? Porque voy el domingo a la iglesia, porque leo la Biblia, porque oro, porque desde niño fui entrenado para esto, porque entendí que los valores cristianos son buenos. ¿Por qué soy hijo de Dios? Porque no hay otra opción, porque no quiero ser de otra religión. ¿Cuál es la razón para que tú puedas decir yo soy hijo de Dios? Saben, queridos hermanos, hay una sola razón. Esa única razón se llama la intervención profunda y poderosa del Espíritu Santo, transformando nuestro corazón y pasándonos de la muerte a la vida. Si eso ha acontecido en tu corazón, si tú comprendes, si has sido persuadido profundamente por esas verdades, tú puedes decir, yo soy hijo de Dios, sosténme y seré salvo. Pero si tú no has entendido y piensas que tu cristianismo es un asunto intelectual, conceptual o de obras que tú has hecho, yo temo decirte que probablemente tú no eres un hermano. Yo temo decirte, y tengo que decirte con sinceridad, probablemente, aunque te llamamos hermano, o tú te haces llamar hermano, no lo eres. Probablemente eres un enemigo, camuflado entre los creyentes verdaderos, aparentando ser creyente, obrando para ser creyente, manifestando y sirviendo como creyente sin serlo. Y eso amerita un llamado de atención especial para que tú le pidas al Señor que tenga misericordia de ti. Porque cuando tú te presentes ante Dios, tú no vas a poder decir, yo me presento, Señor, y yo soy hijo tuyo porque yo me congregaba. Yo soy hijo tuyo porque me sabía la confesión, o porque me sabía los credos, o porque yo participaba en la iglesia. Porque la Biblia dice claramente, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y tenemos que ser enfáticos, queridos hermanos. Muchísimos de los movimientos contemporáneos, pseudoevangélicos que pululan en las ciudades y en nuestros países, que promueven un evangelio barato, una gracia barata, mercantilizada, no son cristianos. Muchos de esos líderes que ostentan grandes títulos de servicio y de ministerio son mercenarios del evangelio. Son gente que se aprovecha de la fe y de la ingenuidad de muchos y de la religiosidad de muchos. Son personas que se aprovechan y viven del evangelio, pero no son creyentes. A ellos es que Jesús dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Es decir, ustedes no hacen parte del decreto para salvación. Segundo lugar, ustedes, su profesión que tienen no es segura, porque no está basada en la obra regeneradora del Espíritu Santo, sino basada en sus pretensiones, basada en sus tareas o en sus funciones o en sus oficios, pero no fundamentados en la regeneración. ¿En qué se fundamenta la profesión de fe segura? En la regeneración, en la obra innegable, segura y fiel del precioso Espíritu de Dios. Sosténme y seré salvo. En tercer lugar, ¿por qué ustedes y yo podemos decir que la salvación es segura? ¿Por qué ustedes y yo podemos mantenernos en el sendero sin salirnos? Peregrino en su sendero. Porque Jesucristo, una vez hemos sido regenerados, acompaña, sostiene, cuida y guarda al creyente hasta el final por la misma gracia incomparable. Peregrino en su sendero, es decir, somos sostenidos en esta caminata, en este sendero que no emprendimos por elección nuestra, sino que emprendimos por llamada. Somos sostenidos en este camino, en este sendero un poco tortuoso, un poco difícil en algunos momentos, pero sostenidos por la mano fiel y segura de nuestro querido Jesús. Somos sostenidos y guardados en esta caminata por el inmutable e inmodificable consejo de Dios y propósito de redención aplicada. Nosotros estamos en un camino cristiano, una caminata que no emprendimos nosotros. Dios nos llamó y nos ha puesto un sendero que muchas veces es angosto y difícil, un poco escabroso en algunos momentos. A veces ni siquiera corremos por ese sendero, sino que caminamos.
A veces pareciera que ni siquiera caminamos, sino que gateamos. Pero sea que gateemos, que corramos o que caminemos, somos sostenidos y guardados perfecta y seguramente por nuestro Dios que nos llamó. La vida cristiana es una caminata que no termina sino hasta que nos encontremos con el Señor. Es una caminata perfecta, fiel y segura, donde vamos acompañados nada más ni nada menos de nuestro querido Señor, de nuestro amado Salvador, que nos sostiene de su mano y nos lleva a feliz término por su obra preciosa, aplicada y consumada en la cruz. Queridos hermanos, si usted ha sido sostenido hasta aquí, usted no puede sacar pecho y decir, yo he sido fiel. Usted no puede decir, es que yo he entendido el Evangelio, de que lo entendí, propuse ser fiel en mi corazón. Algunos toman el ejemplo de Daniel, propuse en mi corazón no contaminarme. Yo también lo hice. O toman el ejemplo de Job diciendo, yo hice pacto con mis ojos para no desviarme, para no mirar lo que no debo mirar y seguir solamente al invisible. Yo les pregunto, todos esos pactos, esos compromisos, esos buenos propósitos y esas buenas resoluciones que en un momento hemos hecho, ¿son seguros para confiar? ¿Son base para nuestra esperanza segura y para nuestro gozo concerniente a la salvación terminada y consumada? La única seguridad fiel, perfecta, absoluta que ustedes y yo tenemos para poder llamarnos hijos de Dios y confiar que viviremos eternamente con Él, se llama Jesucristo. No se basa en ninguna obra, no se basa en ninguna acción, no se basa en ninguna determinación, no se basa ni siquiera en la comprensión que otros ven o en la evaluación de nuestra vida, porque es muy probable que muchos nos den falsas expectativas concernientes a nuestra fe. Es probable que muchos se acerquen a nosotros y nos digan, te felicito, eres un muy buen cristiano, te admiro, eres excelente cristiano, te admiro porque tú eres un vivo reflejo de una piedad encarnada y caminante. Tú eres como la piedad andando. Y fácilmente nosotros aceptamos esas verdades que vienen de buenos corazones, pero sin conocimiento profundo. Y nosotros decimos, mire, todos los hermanos me dicen que yo soy un excelente cristiano. Todos los hermanos y mis amigos testifican que soy el verdadero Hijo de Dios. ¿Saben? Quiero decirle lo siguiente. Cuando Jesús estuvo acá en la tierra, y cuando reunió un equipo de servidores, de líderes, de acompañantes para discipularlos e instruirlos en la tarea apostólica, entre ellos hubo uno que la Biblia dice al final que era diablo. Y ¿saben? Ninguno de los discípulos, de los 11 discípulos, identificó que ese era diablo. Caminaron por lo menos 3 años juntos. Tenía un lugar especial en la mesa. Era tan cercano y tan íntimo que comía en el mismo plato con Jesús. Era tan segura la confianza que se tenía en él que manejaba las finanzas. Era el tesorero. Y nosotros sabemos que no cualquiera maneja las finanzas nuestras ni las de una organización, sino una persona confiable. Judas era el tesorero y ningún discípulo advirtió que era diablo. Ningún discípulo dijo, Señor Jesús, yo quiero decirte que Judas es un perverso, un traidor entrometido entre nosotros, que es un falso. Ninguno lo pudo hacer. Ninguno tuvo ese discernimiento. Pero Jesús nos dice que Él lo entregó con un beso traidor. Y luego dice, para que se cumpliese la palabra, porque es el hijo de perdición. Y en un momento, cuando estaban en la mesa, previo a la entrega, Jesús dice, uno de ustedes me va a entregar, y uno de ustedes es diablo, es decir, adversario, enemigo. Queridos hermanos, ese ejemplo lo pongo para decir lo siguiente. Nosotros vamos a las congregaciones, vemos los auditorios llenos, vemos personas que caminan con nosotros, a los cuales discipulamos, con los cuales trabajamos. ¿Puede usted o puedo yo advertir que uno de esos pseudocristianos es diablo? ¿Puedo yo decir, este no es confiable y no es verdadero Hijo de Dios? Sobre la base de sus acciones o de sus obras. Es probable que pudiésemos hacerlo, pero no conociendo el corazón nos vamos a engañar. ¿Quién es el único que tiene la potestad para decir, hay cizaña en medio del trigo y uno de ustedes es diablo? Ahora, ¿para qué nos sirven esas enseñanzas? Primero, para confiar que Dios es fiel, para confiar que Dios conoce el corazón y para no llamar fácilmente a todos hermanos.
La Biblia dice, no llaméis a todos hermanos y no le digáis a cualquiera bienvenido. Porque nosotros nos engañamos, porque nosotros confiamos en las cosas de la apariencia, pero no podemos ver el corazón. Sin embargo, Dios es fiel y sostiene al creyente. Ahora, alguno puede estar pensando, bueno, Dios persevera, pero ¿qué pasa en medio del sufrimiento? ¿Qué pasa en medio de las caídas? ¿Puede un creyente genuino caer en pecados vergonzosos, escandalosos y por periodos un poco extensos caminar en esas situaciones de pecado? ¿O aquel que ha sido realmente llamado y regenerado por el Espíritu Santo ya no peca? Algunos dicen, si cometió este o tal pecado, él no es un creyente verdadero. O si él durante este periodo está negando la fe que profesó, no es un creyente verdadero. Pero la Biblia lo que nos muestra es lo siguiente. Los creyentes verdaderos, llamados eficazmente, regenerados poderosamente y sostenidos milagrosamente por Dios, en algunos momentos y en muchas circunstancias caen temporalmente en pecados graves. Eso nos ayuda a entender toda la realidad de los hombres del Antiguo Testamento. Porque si nosotros tuviéramos la oportunidad de tener la entrevista con esos hombres para ser los miembros de nuestras iglesias, ninguno de ellos pasaría la prueba. Porque nosotros en ese examen acucioso sobre sus acciones y sobre sus convicciones, lo más probable sería que los dejaríamos reprobando. Porque diríamos, no es creyente, por esto o por aquello que escuché o que vi o que me dijo. Sin embargo, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, esos mismos hombres que tienen acciones reprochables, realmente justas, y acciones que tienen que ser cuestionadas y que tienen que ser condenadas como pecaminosas, son registrados en esa lista de los santos que por fe y por gracia han alcanzado la plenitud para estar con Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no es no pecar. Nuestra esperanza es que en medio de nuestros pecados, muchos de ellos deliberados, somos sostenidos por nuestro Dios. La esperanza tuya y la esperanza mía no es no pecar, no es chulear todos los días en la hojita de mi lista de pecados, cuál pecado ya superé y no estoy cometiendo. Esa no es mi esperanza. La esperanza nuestra es que una vez hemos sido regenerados, que hemos recibido el don de la fe y Dios nos ha llevado a proceder al arrepentimiento, seremos guardados con toda seguridad, pese a nuestras caídas, pese a nuestras incredulidades y pese a nosotros deleitarnos en el pecado. Allá el Señor nos alcanzará, nos abrazará, nos limpiará, nos recogerá y nos traerá de vuelta al redil. Las parábolas del Evangelio de Lucas capítulo 15, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, hacen alusión a creyentes llamados por gracia que temporalmente cayeron en pecado o se desviaron temporalmente y Dios en su infinito amor les trae por el Evangelio. Queridos hermanos, esa es una esperanza maravillosa. Ustedes y yo seguimos luchando con la corrupción de nuestro pecado. Ustedes y yo seguiremos mientras estemos en esta condición luchando con nuestras condiciones obstinadas de maldad. Y ni siquiera luchando para no pecar, nosotros luchamos para pecar. Nosotros luchamos para caer en esos pecados que nos gustan, que nos deleitan. Nosotros buscamos todos los medios para ocultarlos y para no ser llamados a la disciplina o al arrepentimiento. Nosotros somos tan obstinados, como dice el salmista, como el mulo, que viendo el peligro vamos hacia él. O como el cerdo, que viendo el vómito se revuelca en él. Así somos. No podemos decir lo contrario, porque la Biblia dice, somos obstinados, somos necios, somos torpes. Alguien puede decir, no, pero yo soy hijo del rey. Por supuesto que somos hijos del rey, pero como hijos del rey tenemos una condición pecaminosa que no ha sido quitada de nuestro ser. Es una condición que nos hace revolcarnos en nuestros pecados, nos hace proveer para nuestros pecados y nos hace sentirnos cómodos muchas veces en nuestros pecados. ¿Cuál es nuestra esperanza? Si la seguridad de la salvación depende de tus acciones, yo te quiero preguntar, ¿cómo han sido tus acciones esta semana? Si tú puedes decir, pastor, yo me mantengo fiel al Evangelio, yo te quiero preguntar, honestamente, ¿has sido fiel esta semana? ¿Tienes acciones de fidelidad que tú puedas presentar ante Dios y puedas justificarte en base a ellas? ¿Tienes una lista de tus compromisos cumplidos
con carita feliz diciendo lo hice bien? O por el contrario, si tú sacas esa lista, te avergüenzas y te humillas y dices, Señor, no tengo una acción buena esta semana frente a ti. Y si hay una buena, tú la has producido en mí. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra seguridad? Dice la palabra, desde la cabeza hasta los pies somos podrida llaga, veneno de áspides hay en nuestras gargantas, somos malos, maldadosos y perversos, pero Dios nos ha regenerado. Una contradicción, diría alguien. No, hermano, no hay contradicción en el Evangelio. Hemos sido pasados de muerte a vida, pero aún estando en la vida y en el poder del Evangelio, seguiremos luchando con nuestra condición. Miserable de mí, sosténme y seré salvo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? No creemos en la santificación progresiva. No creemos que vamos escalando en una escalera ascensiva hacia la santificación. A veces, queridos hermanos, si somos honestos, entre más vivimos la vida cristiana, más nos damos cuenta de lo pecadores que somos. A veces, entre más avanzamos en este peregrinaje, pareciera que vamos cuesta abajo y que estamos en el valle cenagoso de la desesperación, en el valle de la muerte. Miserable de mí, exclama el apóstol, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el salmista nos llama a pensar correctamente, sosténme y seré salvo. Peregrinos en su sendero, sostenidos y guardados por Cristo, por su gracia eficaz, en medio de las debilidades, en medio de la corrupción interna que aumenta en nuestro corazón, que abunda, en medio de las tentaciones que todos tenemos a diario y en medio de las seducciones de la carne y del mundo y del diablo que nos acechan. En medio de todas esas circunstancias, ustedes y yo nos mantendremos como viendo al invisible, porque Dios es fiel y es seguro. En medio de esa caminata de un peregrino confundido y a veces angustiado por las circunstancias del camino, mirando al Señor y siendo sostenidos por Él. ¿Quién de nosotros no ha querido desistir en algunos momentos del camino? ¿Quién de ustedes probablemente hoy está pensando desistir de su fe, de su llamado, de su encargo? ¿Quién de ustedes probablemente hoy está diciendo, no volveré a hablar más en su nombre, como dijo Jeremías? No tiene sentido. Me iré atrás y me revolcaré en todas las inmundicias del mundo, en las que antes me deleitaba sin ningún freno. No obstante, podemos levantar hoy nuestra cabeza y nuestro corazón y decirle, Señor, sosténme y seré salvo. Guárdame, presérvame, porque yo no puedo guardarme ni guardar el depósito que tú has asegurado para mí. Eso es lo que nos lleva a pensar, no hay obra, no hay acción, no hay determinación, no hay resolución que nosotros podamos tener, por firme y por sincera que sea, que nos asegure la plenitud de la redención o la entrada al cielo. No hay. La única acción segura, la única obra segura, la única acción perfecta, plena, contundente, consumada, es la acción de Cristo en la cruz. Y en ese sentido decimos, Señor, gracias, porque solo si tú nos sostienes, seremos salvos con seguridad. Hebreos 7, versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Si tú dices que la salvación se pierde, tú lo que estás diciendo es que Dios no es fiel. Si tú dices que la salvación se pierde, tú estás diciendo que Cristo como sacerdote no es fiel y seguro intercesor a favor tuyo para asegurarte el bien eterno. Si tú dices que la salvación se pierde, lo que tú estás diciendo es que no hay vida eterna, sino que hay posibilidad de vida eterna. Tú lo que estás diciendo es que todo lo que estás viviendo y has creído hasta aquí y vivirás hasta que mueras, no es seguro. Es solo una ilusión, es solo una seguridad, es solo una tabla falsa en la cual te pudieras salvar en un momento. Es solamente un posible salvavidas para ti, pero no es una salvación segura y eterna. Por lo cual puede salvar perpetuamente a los que creen, a los que por Él, por su intervención, se acercan a Él. Romanos 8:39. Por lo cual estoy seguro que ni lo alto,
ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y luego en Romanos 4, 5 al 8 dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y Romanos 8.1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y alguien pudiera decir: sí, eso es verdad, pero ahí dice: solo para los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. ¿Saben cuál es la buena noticia? Pese a nuestra lucha pecaminosa, que todos los que hemos sido redimidos por gracia, todos los que hemos sido llamados eficazmente y regenerados por el Espíritu Santo, andamos conforme al Espíritu. No porque sea nuestra determinación, sino porque esa es la determinación decretiva de Dios. Ustedes y yo queremos ir en contravía, pero más fiel es Dios, que nos atrae con lazos de amor. Ustedes y yo queremos desviarnos y determinamos no hacer más para Él, pero Dios dice que hay un fuego que no podemos resistir y Él nos hace nuevamente caminar y deleitarnos en su salvación. Devuélveme el gozo de tu salvación. En Romanos 11:29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocable es el llamamiento eficaz que una vez Dios operó para los creyentes al traerlos a la fe verdadera. Es irrevocable, es decir, no se puede invalidar, no se puede desconocer, no se puede reevaluar, no se puede habilitar. La salvación, en la salvación no hay reprobación. No es que tú perdiste, pero hay una habilitación, hay un trabajo de refuerzo. Algunos dicen eso, algunos dicen: la salvación se puede perder, pero tú te puedes salvar en el segundo viaje. ¿Sí? Hay una segunda opción, hay una segunda oportunidad. Si tú no te vas en el primer viaje con la honra de vida, puedes pasar en el segundo. Todavía alcanzas oportunidad. La Biblia dice: irrevocable es el llamamiento. Una vez Dios nos llama, nos trae la fe verdadera, nos sostiene con seguridad. Malaquías 3:6: porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y en 1 Samuel 15:29 dice: además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. En tal sentido, vienen las preguntas retóricas del apóstol Pablo en Romanos 8, 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Queridos hermanos, si la salvación y la permanencia en la fe o en la comunidad de los fieles depende de nosotros, no hay esperanza. Pero yo quiero traer a colación, ya para terminar, algunos ejemplos de la Escritura para que nosotros podamos entender un poco más esta doctrina y tener esperanza. Y quiero traer el ejemplo de María Magdalena. María Magdalena, dice la Biblia, que fue una mujer pecadora, una mujer despreciada en medio de la cultura judía, especialmente entre los fariseos. Una mujer que fue señalada abiertamente por su pecado. Sin embargo, el Señor, por su infinita bondad, manifiesta que Él la conoció de antemano y la llamó eficazmente para servirle. Y como más le perdonó, más amó al Señor y vivió para Él. Tenemos otro ejemplo muy interesante en la Escritura y es el ejemplo de Zaqueo. Zaqueo era otro hombre despreciado por la sociedad, perseguido y señalado, un hombre que probablemente vivía un poco aislado porque era señalado permanentemente por los judíos, un poco conservadores y fariseos. Pero la Biblia dice que el Señor visitó a Zaqueo y fue a su casa y le extendió el plan de la salvación y dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Israel, o hijo de Dios, o hijo de Abraham. Y hay otros ejemplos en la Escritura, como Pablo, perseguidor de los creyentes, un hombre obstinado, rebelde, pero Dios lo llama y lo sostiene y le dice: es necesario que por causa de mi nombre padezca.
y sufra. Y Dios sostuvo a Pablo hasta el final, tanto así que cuando Pablo está para morir dice: he acabado la carrera, he terminado mi encargo, he guardado la fe. Queridos hermanos, ustedes y yo somos alentados por el Evangelio, somos alentados por el poder de Dios y por esa voz firme y segura, pero tierna de nuestro Dios, victoriosa, diciéndonos que un día terminaremos la carrera en esta tierra y seremos recibidos en gloria, con la expresión hermosa que se recibe a los fieles, a los que Dios guarda en perseverancia. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Esa expresión maravillosa, final, escatológica, de consumación del plan de la redención y de inauguración de nuestra entrada al reino celestial en plenitud, es la que nos alienta y nos da esperanza. Pero no es una esperanza falsa, no es una utopía, no es una ilusión conceptual, es una verdad inquebrantable del Evangelio, que Dios nos salvó y pese a la corrupción de nuestro pecado, pese a nuestras múltiples caídas, pese a las múltiples seducciones de nuestro propio corazón y concupiscencia, seremos guardados con seguridad. No es una licencia para pecar la perseverancia de los santos. Si tú lo tomas como una licencia para pecar, te voy a decir algo que probablemente no te va a gustar, pero es la verdad. Tú no has nacido de nuevo. Si tú piensas que la perseverancia de los santos es la licencia, es la carta firmada de la seguridad del reino para que tú peques y vivas deliberadamente, tú no has nacido de nuevo con seguridad. Y necesitas entender el Evangelio, necesitas caer de rodillas y decirle: Señor, ten misericordia de mí, sálvame, que perezco. Y si tú eres un creyente regenerado por la acción del Espíritu Santo, cual Zaqueo o cual Saulo o cual María Magdalena, luchando con tus pecados pero con la firme confianza de la maravilla de la salvación, tú necesitas decirle: Señor, sosténme y seré salvo, porque muchas veces he querido declinar o he querido apartarme del camino, porque muchas veces las circunstancias propias de la vida, las flaquezas y las debilidades me quieren hacer sucumbir. Pero solo si tú me sostienes, seré guardado. Romanos 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo se enfrentó a los mismos argumentos de los opositores al Evangelio, diciendo: bueno, si la salvación es segura, es una carta abierta para pecar. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Primera de Corintios 5:1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. El apóstol Pablo rebate fuertemente este concepto equivocado. Una vez salvo, siempre salvo, no importa cómo viva. No, señores, si tú eres salvo, con seguridad serás salvo, pero Dios aplicará su perfecta obra de santidad en tu vida, te apartará del pecado y te guardará. Es probable que entre nosotros hoy, como en el auditorio presente y en los oyentes, haya algunos que estén pensando que pueden seguir viviendo en fornicación, que pueden seguir viviendo en la vanidad de su mente y de su corazón, con la premisa de una vez salvo, siempre salvo. Si tú estás viviendo así, tú no has entendido el Evangelio y nunca has sido salvo. Y lo más seguro es que cuando te presentes ante Dios en el momento final y tú estés con la esperanza de recibir el buen siervo y fiel, probablemente vas a ser sorprendido con: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Señor, Señor, pero en tu nombre. Pero yo era miembro, yo ayudaba, yo oficiaba, yo fui líder. ¿Olvidaste, Señor, eso? Apartados de mí, nunca os conocí, al fuego eterno. Pero si tú estás en Cristo, redimido por Él, serás sostenido bajo la verdad del Evangelio. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y algunos textos de doxología y de salutaciones de la palabra. Segunda de Timoteo, Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Y el mismo Dios de paz
os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que llama, Él también lo hará. Y 2 de Timoteo 4:18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 1 de Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y termino con este texto, Juan 10:27-29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Queridos oyentes, ¿son ustedes ovejas? Si son ovejas y si han sido redimidos, ustedes entienden este mensaje y podrán decirle, sosténme y seré salvo. Si tú no eres oveja aún que has creído, pero estás en la lista de los que creerán, tú como oveja predestinada, aún sin haberle iluminado el Evangelio, quiera Dios que brille para ti el Evangelio y que tú puedas decir, Señor, ten misericordia de mí. O como dijo Tomás, Señor mío y Dios mío, asintiendo al Evangelio. O como dijo Saulo cuando fue llamado eficazmente, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y si tú eres de los que estás entre los oyentes y no eres oveja, sino que eres cabra o cabrito, yo quiero decirte que para ti no es este mensaje en el sentido de la esperanza, que no es para ti el gozo y la alegría de decir como miembro o como oyente o congregante de esta iglesia, yo seré salvo con seguridad. Yo tengo que decirte que tú eres un camuflado, tú estás infiltrado entre los creyentes, no eres oveja, no eres trigo y por lo tanto con toda seguridad el día que tú te presentes ante Dios, porque tendrás que presentarte, no podrás recibir la bienvenida y la ubicación a la derecha, sino a la izquierda, diciendo, apartaos de mí, malditos de mi Padre, al fuego eterno. Que Dios tenga misericordia de todos y cada uno de nosotros. Y queridos hermanos, salvos por la gracia de Dios, sostenidos por Dios, vivan para Dios. Gócense en Dios. No pongan la esperanza en sus cosas o en sus acciones, ni siquiera la pongan en sus pecados. No se evalúen a la luz de sus pecados y de sus caídas. No se evalúen ni se mortifiquen a la luz de sus luchas pecaminosas. Evalúense a la luz del carácter de Dios, de la obra aplicada del Espíritu Santo y de la perfecta redención que una vez fue otorgada a los santos y con seguridad guardada hasta el final. Que el Señor nos ayude. Inclinen su rostro, por favor. Amado Señor, tu palabra es fiel y es segura. Cuánto gozo traes a nuestro corazón y cuánta angustia quitas de nuestro corazón y cuánta culpa al entender que somos salvos por ti y para ti. Al entender que nos llamaste, que nosotros no determinamos seguirte, no determinamos vivir en santidad y con seguridad no determinamos perseverar, pero tú lo estás haciendo, lo has hecho y lo harás con seguridad. Cuánta alegría nos das que aún nuestras obras pecaminosas y muchas de ellas deliberadas y beligerantes no nos harán perder lo que no hemos ganado. Señor, cuánta esperanza nos das que aún si nos enredamos en situaciones escandalosas y pecaminosas y censurables, sufriremos las consecuencias del pecado y la aflicción del pecado. Pero eso no pone en entredicho una salvación tan grande que ha sido otorgada para los creyentes. Señor, que aún en nuestros pecados y angustias y en el valle cenagoso de la desesperación por el que muchas veces pasamos y en el que muchas veces nos quedamos, el depósito para los creyentes está reservado y guardado y renombrado para aquellos que tú elegiste desde la eternidad. Gracias, Señor, porque nos sostendrás hasta el final. Y gracias porque todos los creyentes, redimidos por tu gracia, nos encontraremos con toda seguridad en tu presencia y recibiremos esa voz hermosísima que viene de ti. Bienvenido al gozo eterno. Entra y disfruta. Entrará y hallará pastos
porque ha entrado por la puerta, porque mis ovejas oyen la voz del pastor. Gracias, Señor, por darnos esperanza. Gracias porque aún los elegidos que han nacido de nuevo, pero que han caído temporalmente y que están viviendo en desánimo y en la confusión de su mente y de su corazón, escondiendo sus pecados, revolcándose en sus miserias. Señor, aún para ellos hay esperanza, cual hijo pródigo, para que vuelvan en sí y sean traídos al arrepentimiento. Aún aquellos oyentes que escuchan tu palabra y que entienden que ellos realmente son ovejas descarriadas, tu mensaje es para ellos, Señor. Tú los traerás con toda seguridad y habrá alimento en la casa del Padre y serán restaurados a la comunión y el gozo de la salvación será restablecido. Quieras tú usar tu palabra por tu precioso poder para animar a los creyentes a vivir en santidad y a perseverar en el camino por difícil que sea. Quieras tú usar tu palabra también en esta mañana para llamar a aquellos que se han desviado por los pecados de los cuales son responsables, a traerles de nuevo, Señor, a la restauración, al arrepentimiento, para que disfruten los beneficios de la mesa tuya. Quieras tú usar tu palabra para advertir y hacer inexcusable una vez más a aquellos que se camuflan en las iglesias y a aquellos que tienen apariencia de corderos cuando son lobos rapaces, para advertirles que no son y que están al descubierto, que tú los tienes al descubierto. Si bien es cierto, se han podido mimetizar en la congregación o entre los creyentes, están al descubierto ante tu ojo escrutador y ante tu ojo omnisciente. Gracias por tu palabra. Cuánta esperanza nos das y cuánto gozo y fortaleza para vivir para ti. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.